Esta nueva serie de estudios, denominada Despertando, tiene por objeto guiarnos a la necesidad que tenemos por lo esencial en esta vida cristiana. Abrirnos los ojos del entendimiento, sobre todo aquello que es indispensable para que llevemos nuestra vida bajo el temor de Dios. El primer punto que desarrollaremos hoy es que debemos priorizar lo que es importante, en este caso la palabra de Dios. En 2 Timoteo capítulo 3, verso 17, Pablo le escribió a aquel joven: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La traducción del lenguaje actual dice: de ese modo los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Claro, el contexto general de este pasaje nos sugiere que Dios usa su palabra para prepararnos y capacitarnos. Comenzar por el principio es una frase que tiene mucho sentido común, ya que cualquier cosa que hagamos o aprendamos, el inicio siempre será indispensable. Gary Friesen, en su libro titulado Tus decisiones y la voluntad de Dios, asevera que tuvo que dar un giro en el inicio de su libro. Es que la mayoría de los lectores en su primera edición tuvieron que esperar hasta el final para entender toda la tesis en una conclusión. Por tal motivo recibió críticas que estaban resueltas en el contenido de los capítulos previos, algo que es inaceptable, pero esto es porque la gente necesitaba entender aquello que estaba en la conclusión. Ya en su segunda edición, el autor comenta esta situación y decide espolear su libro priorizando lo importante, colocando la conclusión como la introducción de su tesis. Cuando Pablo le dice a Timoteo que Dios usa su palabra para prepararlo y capacitarlo, Pablo le dice a Timoteo que la Escritura es lo esencial para su ministerio, debe ser prioridad en su vida, debe comenzar siempre por el principio. Así que Pablo lo hace de forma insistente y en toda la carta, dirigidas a este joven, reiterará que esta es una palabra digna de confianza en 1 Timoteo 1:15. Le dirá que en ella hay salvación y conocimiento de verdad en 1 Timoteo 2:4. Le dirá que es en la Escritura donde obtiene entendimiento para saber cómo vivir entre los creyentes. Le exhortará a ocuparse en la lectura pública y que ella sea la base para animar y enseñar a los hermanos, manteniéndose él en primera instancia en pureza. Timoteo debe estar dispuesto a considerarse un fugitivo de todo aquello que lo aleja de la verdad, de todo aquello que lo aleja de la palabra de Dios, y así mismo considerarse un perseguidor de las virtudes que lo van a distinguir como un hombre que se sabe perteneciente a Dios. Y aunque vivir conforme al Evangelio traiga dificultades, vivir cerca de la palabra y estar bajo su tutela traiga conflictos en la vida, Pablo lo animará diciéndole que él los vivió y que por tal motivo no hay que ser cobarde ni siquiera avergonzarse, todo lo contrario, debe aprovechar la instancia para presentarse ante Dios aprobado. ¿Y en qué sentido aprobado? En que sabe usar bien, interpreta y explica de forma correcta la palabra de verdad. En paráfrasis, 2 Timoteo 4:5 nos diría lo siguiente: persiste, Timoteo, y recuerda que desde tu niñez has aprendido que la sabiduría divina viene del mensaje inspirado por Dios en las Sagradas Escrituras. Allí serás enseñado en verdad, te volverás sensible a lo que está mal en tu vida, serás corregido como capacitado para enseñar lo correcto. Tú debes mantener la mente clara en toda la situación. No tengas miedo en sufrir por el Señor, ocúpate en decirle a otros la buena noticia y lleva a cabo tu ministerio que el Señor te dio. En todos los consejos escuchados de parte de Pablo a Timoteo, podemos entender de que el llamado es a despertar a la palabra. Este despertar no solamente es aceptar su veracidad o que proviene de los cielos, proviene de Dios. Es despertar, es abrir los ojos de nuestro entendimiento, de nuestra convicción y entender lo esencial que es la palabra para desarrollar la vida cristiana. En Romanos 10:17 hemos conocido este texto que dice así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Santiago en el 1:18 dice: porque Dios en su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. La palabra ha sido esencial para que nosotros nos volvamos a Dios de nuestros pecados.
Pero la palabra también es esencial porque la fe busca al Dios de la palabra. Como dijimos, Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios. ¿Pero de qué forma? Aprobado como obrero que traza bien, que usa bien la palabra de verdad. En Colosenses 3:16, Pablo también exhortará a que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros. Es como si dijese que el mensaje de Cristo, con toda la riqueza que tiene, llene nuestra vida. Y de esa manera nosotros debemos enseñarnos y aconsejarnos unos a otros con la sabiduría que Dios nos da. Así, también en 2 Tesalonicenses, Pablo le dirá a sus hermanos, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Capítulo 2, verso 13. Pablo nunca dejó de ver como un milagro el hecho que los hermanos reciban el Evangelio, no como una nueva idea o como una filosofía humana, sino que los hermanos asumían que el mensaje que Pablo les daba era la misma palabra de Dios, la cual por supuesto lo es, y esta palabra sigue actuando y operando en los creyentes. Por eso la fe no solamente viene por la palabra, sino que esta fe realmente se alimenta y por ende va hacia la palabra. La pregunta entonces surge por sí sola, y esta es, ¿cómo despertaremos a la palabra? Como decíamos al principio, debemos priorizar lo que es importante. Debemos poner en primer lugar lo que va en el primer lugar. Y la palabra de Dios, esta palabra por la cual hemos venido a la fe, merece todo nuestro interés y atención. Y es que la palabra de Dios es la única que con toda su riqueza debe llenar nuestra vida. De la palabra de Dios vendrá la enseñanza y la corrección, como leímos en Colosenses 3:16. Es muy útil entender que nuestra relación con Dios se sustenta con la palabra. Así que pensándolo de esta forma, cuando vamos a la Biblia no deberíamos hacerlo en la frialdad del simple texto, de ir simplemente a leer algo que surja por espontaneidad, sino que deberíamos asumir que la relación con Dios se efectúa comunicacionalmente por medio de la lectura y la meditación de la Escritura. David en los Salmos ha visto su relación con Dios fundamentada en la palabra. Por ejemplo, David dice que busca a Dios de la misma forma que busca la ley, que busca los mandamientos, que busca lo que está escrito. Busca seguir atesorando la palabra de Dios. Y en el Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Lo que guarda de la palabra de Dios es porque quiere que efectúe en él un proceso de santificación para no pecar contra el Dios de la palabra. David sabe que el hacer la voluntad de Dios implica conocer la Escritura, conocer los principios que Dios nos ha dejado en esta revelación escrita. Por ende, en el Salmo 48 Él nos ha escrito, me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. Tu ley, tu libro, tu enseñanza, tus palabras las llevo dentro de mí. Finalmente, David entiende que el amor de Dios incluye una relación especial con el texto, con la Biblia. El creyente medita en la grandeza de Dios cuando ama lo que Dios nos ha dicho. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Salmo 119:97 es como si David dijera, yo te amo, Señor, por lo tanto amo lo que me dices. Hermanos, el poder transformador de Dios nunca obra en carencia o escasez de lectura y reflexión diaria de la palabra. Eso vuelve imperativo el colocar la Escritura en el lugar de prioridad para nuestra vida, ya que es la única que puede equipar nuestra mente, la cual debe ser fortalecida en un mundo que trae continuamente dificultades a las razones de nuestra fe. También debe equipar nuestros sentimientos, que ante situaciones difíciles necesitan ser llevados al abrigo de la paz divina, que supera siempre y por creces la capacidad de comprensión humana. La paz de Dios siempre opera en nuestro corazón por medio de la palabra. Y cuanto más nuestra voluntad,
que ante tantas propuestas para torcer nuestro caminar con Cristo, necesita ser dirigida en la dirección correcta. Y esta dirección viene por la palabra de Dios. Somos llamados a mover la palabra de Dios a un lugar de importancia. Como cristianos, nuestro interés por la Biblia debe dejar de ser la última fracción de nuestra tesis. Ya no puede ser un apartado en la conclusión de nuestra experiencia humana. No puede ser ese detalle minúsculo. La consecuencia de olvidarnos de la palabra es que estaremos en desnutrición espiritual e inmadurez y nos expondremos a los errores de los cuales Dios nos quiere apartar y de los cuales Dios nos ha sacado por medio de la salvación que viene por su palabra. Y así como el autor que leíamos al principio, Gary Friesen, sacó de la conclusión aquello que era importante y lo puso en el primer lugar, que la Biblia venga a ser lo más importante en nuestra vida, que no sea el apartado allí en el último capítulo, sino que venga a ser la introducción en nuestro modelo de vivir, de seguir a Cristo, despertando a su palabra. Que el Señor les bendiga, hermanos.